Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del verso 28 al 40. Lucas, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 28 al 40. Reverenciamos la palabra del Señor, lo que pueden ponerse de pie, y así estaremos dando lectura a la palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte llamado de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dije. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, edifícanos en este día con tu palabra. Permite, Señor, que estemos abiertos y dispuestos para recibir la impartición de tu Espíritu a nuestro espíritu a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida y figura para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu palabra fluya con la unción y la autoridad de tu presencia. Recibe, Señor, siempre toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y toda la honra, porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, pueden tomar sus asientos. Y en esta mañana, o en esta hora, vamos a hablar bajo el tema: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor
lo necesita. Y cuando vemos estos capítulos, este capítulo 19 de Lucas, vemos que Jesús va en una caminata y ya hemos predicado que Él va descendiendo hacia Jerusalén. Y hemos visto que en ese camino a Jerusalén pasan varias cosas. Una de ellas es que hay un hombre muy influyente y conocido, muy rico, en la ciudad de Jericó, por donde Jesús tiene que pasar para ir a Jerusalén. Y allí ese hombre que quiere verlo se sube en un árbol y Jesús se detiene y lo ve y trata con él. Ese hombre era Zaqueo. Sabemos esa historia, ¿verdad? También vimos a un ciego que comenzó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús también se detiene. Pero esto está sucediendo ya en la última semana, en las últimas semanas que Jesús está viviendo en su ministerio terrenal, antes de Él cumplir con el propósito con el cual Él vino a la tierra. Jesús vino con un propósito, con una agenda ya preparada, con una meta, con un objetivo, y vino por una causa. Jesús viene porque Él va a ofrecer un sacrificio que va a complacer las exigencias del Dios Santo ante una humanidad que ha quebrantado, que ha quebrantado su ley, su principio, y que está perdida. Y ese sacrificio que Jesús viene a ofrecer no es usando un animal, un buey, un cordero, un cabrito. Viene para ofrecerse a sí mismo. Y vimos la semana pasada que predicamos acerca de cuando Jesús le está haciendo saber a los discípulos que a Él le va a pasar ser condenado, lo van a juzgar, lo van a despreciar y lo van a condenar a la muerte, y a muerte cruel, y lo van a crucificar y lo van a enterrar. Y los discípulos que se sienten tristes por eso, Él los consuela diciéndole: pero yo no los voy a dejar huérfanos, yo le voy a enviar al Consolador, el que estará con ustedes para siempre. ¿Recuerdan que hablamos el domingo pasado sobre eso? Pero hoy es un día especial, porque ya Jesús está cerca de Jerusalén. Y hoy es el día donde ya Jesús viene bajando la cumbre para llegar cerca de la ciudad de Betania, una ciudad que ahí sucedió algo muy grande un par de semanas atrás, y es que un amigo de él había muerto y que lo mandaron a buscar cuando se enfermó el amigo, ¿verdad? No lo conocemos, y él no vino a la enfermedad. Parece que pasó como un mal amigo, no vino a verlo, y el hombre se murió y lo enterraron, y ya que tiene 4 días enterrado, entonces que él viene. Pero Él viene porque Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Y Él le imparte vida a Lázaro.
Y eso hizo un gran escándalo. Y eso trajo mucho asombro entre la multitud. Y eso provocó que los fariseos, los sumos sacerdotes y los religiosos sintieran celos y malestar, porque Lázaro se había convertido en un testimonio viviente y ya se convertía en una amenaza para ellos, porque mucho más gente estaba siguiendo a Jesús. Pero en esta semana es cuando Jesús se prepara para bajar a Jerusalén, y no solamente él. Es la semana de preparación para la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es la celebración judía que Dios estableció al pueblo judío cuando lo libertó de la esclavitud en Egipto. La noche cuando fueron liberados por medio de el ángel de la muerte que visitó a todos los primogénitos de Egipto, y que Dios le dijo a Moisés: sacrifiquen un cordero y unten la sangre en el dintel de la puerta de la casa, y cuando el ángel de la muerte pase para herir cada primogénito, donde vea la sangre no va a entrar. Así es que eso hizo el pueblo, y había en cada casa de egipcio un muerto. Pero en Gosén, que era el barrio donde vivían los judíos, dice la Biblia que ni siquiera un perro movió la cola, porque el ángel de Jehová guardó. Y así liberó Jehová el pueblo de Israel. Y Jehová le dijo: por tiempo perpetuo, para siempre, ustedes van para este tiempo, a este mes, celebrar la Pascua a Jehová. Y era por eso que en esta fecha, en Jerusalén, todos los judíos que vivían en otras ciudades y que vivían fuera de Israel viajaban en grandes caravanas para llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Es por eso que Jesús también viene para Jerusalén. Viene con sus discípulos, pero viene también con él una gran multitud, muchos curiosos, porque ahí también venía Lázaro, y todo el mundo, el que no había visto el muerto vivo, lo quería ver, y todo el mundo venía. Pero Jesús, para cumplir la profecía de Zacarías, donde dice: oh, he aquí a tu rey, que viene a ti, montado en un pollino, hijo de asna. Hoy es el día que la gente llama el día de Ramos, el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque la gente quería hacer a Jesús rey. Y aún los discípulos habían malinterpretado lo que Jesús le había dicho. Y tenían una esperanza, y tenían una expectativa errada, porque ellos esperaban que Jesús iba a establecer su reinado terrenal en ese tiempo para liberarlo de la esclavitud o de la imposición o de la invasión o del dominio del imperio romano que los había conquistado. Y ellos están esperando, y cuando ven que Jesús viene para Jerusalén, viene para él identificarse, para él establecerse como rey. Y entonces Jesús quiere dar una lección
percepción de cuál es realmente su reinado. Cuando un rey era establecido, venían cabalgando en un caballo extraordinario, el mejor ejemplar de caballo que podía aparecer, porque eso representaba que venía a establecerse con autoridad, bajo guerra, bajo dominio y a establecer por fuerza su reinado. Pero Jesús, en esta ocasión, lo primero que vemos es que en su caminata, Él le da a dos de sus discípulos una encomienda muy extraña. Él le dice: miren, vayan a la aldea que queda enfrente. La Biblia ni siquiera dice cómo se llamaba la aldea. Y una aldea, ¿qué es una aldea? Una aldea es una muy pequeña comunidad formada por unos muy pocos habitantes que están viviendo juntos en este pequeño espacio, en esta pequeña comunidad, pero es un lugar que no tiene las facilidades y comodidades de una ciudad. Eso es una aldea. Y nosotros aquí no le llamamos aldea, pero le llamamos el campo. Usted sabe cuando uno dice voy para el campo. Aquí ya no, yo creo yo que no queda el campo sin energía eléctrica. Pero quedan todavía, ¿verdad? Entonces, y sin agua potable. Mucha gente que todavía busca agua en el río. La gente que vive en el campo, lo más común es que tengan sus animalitos. ¿Por qué van a tener sus animalitos? Porque no hay carro. Hay mucho campo que los vehículos ni entran. Que hay que entrar a caballo o a burro. O a pie. Esa era una aldea. Y Jesús le dice: vayan a esa aldea. Y le da unas instrucciones específicas. Y le dice: en esa aldea, cuando ustedes lleguen, van a ver un pollino. Un pollino es un burro joven, un burrito que todavía no ha sido montado. Un burrito que la burra tuvo y que lo están preparando para que el burrito, cuando coma mucha hierba y crezca, tenga la fuerza suficiente de comenzar a cargar. Porque ¿cuál es la función de un burro? Cargar. Y lo extraño es que por lo regular los burritos siempre están sueltos. Porque los burritos es para que se pasan caminando y comiendo y corriendo y lo que hacen eso, hacen ejercicio y se van fortaleciendo los músculos. Pero este burrito está amarrado. Y Jesús le dice: hay un burrito que está amarrado, desátenlo, suéltenlo y tráiganmelo. Y si alguien le pregunta ¿por qué lo desatan? Díganle: porque el Señor lo necesita. ¿Y por qué yo pongo hoy el tema de este mensaje? Porque el Señor lo necesita. La función de vida de este burro era cargar toda clase de carga que le quisieran poner. Por lo regular, los burros, lo que yo conozco, no sé mucho de la vida del campo, pero
Yo llegué a ir a un campo una vez que tenían una cosa que le decían álgana o cerón, que eran como tejido y tenía como dos canastos, ¿verdad? De lado y lado, y se lo ponían arriba y eso lo llenaban de víveres y de cosas hasta donde ya no cogía más. Y el que iba guiándolo iba a pie, agarrándolo de la soga, jalando el burro, y el burro con carga, toda la carga que le quisieran poner, la tenía que cargar en esas canastas, que le decían cerobo o álgana. Hay diferentes nombres para eso. Este burro es un burro de privilegio. Es un burro privilegiado. Porque a él el Señor le cambió el destino. Nunca nadie lo había cargado. Nunca nadie lo había montado. Pero tiene el privilegio de montar en su lomo al Rey del universo. Ese pollino nació con un propósito. Y hoy yo quiero usar esto para hacer una analogía de cuántas vidas hay allá afuera que su destino ya está determinado, que nacieron para estar siempre cargados, que nacieron para ser objeto de uso del que lo quisiera usar, para ser marginado y maltratado, y que desde su temprana edad han sido atados. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes conocemos que todavía no han sido montados y ya están atados? Ya su vida tiene limitaciones. Y el Señor en esta hora te llama a ti y a mí y nos dice: vayan y van a encontrar a un atado, desátenlo y tráiganmelo. Pero no siempre, cuando se cumple la orden que da el Señor, es aceptada de buena gana de todo el mundo. Porque cuando los discípulos obedientemente fueron y exactamente encontraron lo que el Señor le había dicho que iban a encontrar, inmediatamente alguien vino a preguntarle: ¿y por qué lo desataron? Y la respuesta que el Señor le dio es: porque el Señor lo necesita. El Señor te manda hoy a que vaya y desate, y a quien tú desates es porque el Señor lo necesita. ¿Y para qué lo necesitaba el Señor? Porque el Señor iba a entrar a Jerusalén como rey. Porque montado ahí, el Señor iba a recibir gloria, alabanza, honor. Se iban a poner sobre el pollino los mantos que representan manto de justicia, manto de limpieza, manto de confort, manto de cobertura. Y sobre ese manto el Rey Jesús, que va llevando y recibiendo gloria a Dios en las alturas, hosana al que viene en el nombre del Señor. Y esas
que sea desatada para que Cristo se empodere en ellos. Porque una vez que Cristo toma posesión de la vida como la tomó de este burrito, como se montó en este burrito, ya ese dejó de ser un burro cualquiera. Ya ese más nunca volvió a ser el burro que era. Ese burro pasó a la fama. Porque dice el texto bíblico que los discípulos, en el verso 34, el verso 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y cuando llegaban cerca, la gran multitud, eso dice Lucas, Mateo dice que comenzaron a juntarse la grande multitud y la gente cortaba ramas de palmeras y ramas de los árboles y la tendían en el camino, y todos iban aclamando y diciendo: Hosanna al Rey que viene, Hosanna al Rey que viene. Oh, hay un Rey, aleluya, que viene, que tiene que ser proclamado, y tú y yo vamos a contribuir a que sea proclamado el Rey cuando nosotros obedientemente llevemos a cabo lo que Él nos ha mandado a hacer, a ir a desatar a quien Él necesita para a través de eso llegar a la multitud, aleluya, y traer gloria a su nombre. El Señor quiere que tú y yo entendamos que hay un servicio al Señor que tú y yo tenemos que hacer. El Señor quiere recibir, anhela recibir la gloria, el reconocimiento como Dios, y anhela que el hombre entienda y reconozca que Él es Rey. Y el símbolo era que un rey no entraba a pie a ningún lado. Pero Jesús entra como Rey con una lección de humildad, con una lección de un Rey que no viene en guerra, de un Rey que no viene a conquistar humanamente. Es el Rey que viene en humillación, montado en un burrito, montado en un pollino. Pero es el Rey que trae la solución a toda la situación de la humanidad. Es el Rey que viene con el principado de paz. Es el Rey que dice que Él viene para traer libertad a los cautivos. Él viene para dar vista a los ciegos. Él viene para desatar la ligadura de los que están cautivos. Él viene para predicar el año agradable del Señor. Y Él quiere llegar a donde todavía no ha llegado. Él quiere llegar a donde todavía de Él no se ha escuchado. Él quiere llegar a donde todavía la gente no lo ha conocido. Y Él necesita un vehículo como llegar. Él necesita un transporte como llegar. Y ese transporte y ese vehículo son los corazones de las vidas que entregadas a ella, entregados a Él, Él toma posesión de ella. Y entonces ya en esa vida lo que hay es gloria, alabanza y exclamación de júbilo por el Rey que llegó y se estableció en esa vida. El Señor quiere establecerse, el Señor quiere ser el Rey, el Señor quiere ser, aleluya, reconocido y aclamado. Pero si tú y yo no obedecemos a la ordenanza que el Señor nos da,
Si los discípulos comienzan a cuestionar, pero ven acá, Señor, pero ¿cómo que vayan y desaten ese burro si uno no sabe de quién es? Pero lo primero que hay es averiguar de quién es. Lo primero que hay es preguntar por el dueño y negociar si lo prestan, si lo alquilan, si lo venden. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ir a desatarlo como que eso es de nosotros? Nosotros no podemos hacer eso. Y comienzan a cuestionar al Señor. El propósito del Señor para ese burro no se cumple. Los discípulos fueron obedientemente a hacer, aunque pareciera algo descabellado, insólito, una petición fuera de serie, pero no la cuestionaron. A veces el Señor te manda a desatar a alguien en el lugar que tú menos esperas. El Señor te manda a desatar a alguien en la situación que tú menos crees. El trabajo nuestro no es cuestionar lo que el Señor nos dice que vayamos a hacer. Es obedecer lo que el Señor nos dice que hagamos. Y el Señor nos ha dado una encomienda como iglesia. Hay muchas vidas atadas. Hay muchos que están limitados y que ya el mundo, el enemigo y Satanás le está preparando la carga con que lo va a cargar. Pero Jesús quiere tomar posesión de esas vidas. El Señor quiere que nosotros en este día veamos este evento como un llamado, como un reto, como una manera diferente de cómo nosotros podemos serle útil al Señor. Y yo pensaba, ¿por qué un burro? ¿Y cómo yo voy a poder comparar en esta predicación a la gente que está atada como si fuera un burro? Porque el burro, dicen que el burro es uno de los animales menos inteligentes que hay. Y que la capacidad del burro nada más es cargar. Pero yo me pregunto, la capacidad de la gente que no ha tenido un encuentro con Dios, cuando hablamos en sentido espiritual, ¿usted cree que es más inteligente que un burro? Cuando hablamos de las vidas, que ya el enemigo desde pequeño lo tiene atado y con un destino ya descifrado. Mire, déjeme decirle que las estadísticas en Estados Unidos, alarmantemente para mí, hace unos años, yo vi una estadística para la construcción que usan de cárceles en Estados Unidos, para construir las cárceles. La estadística que usan para los futuros presos de las cárceles es el rendimiento escolar de los niños de tercer grado. Yo no lo podía creer. La estadística de la educación de los niños de tercer grado determina
la cantidad de cárceles que se van a necesitar. Eso es alarmante. ¿Por qué es eso? Porque se perfila que un niño que al tercer grado no sepa ni leer, ni sepa todavía articular, es un niño futuro prospecto para tener una deserción escolar, para frustrarse, para no aprender, para no ir a la universidad, para no aprender a hacer nada útil, y ese es un futuro delincuente. Y como ese es un futuro delincuente, hay que hacerle una cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos pollinos que desde pequeños están atados. Que la sociedad le ha puesto ataduras y limitaciones. Que son futuros pecadores, futuros delincuentes, futuros atados del vicio, futuros para tener una vida de maldición. Pero hoy nos llama y Cristo nos dice: vayan y desátenlo y tráiganmelo porque yo lo necesito. Aleluya. El Señor lo necesita. Y el Señor lo necesita para dignificarlo. El Señor lo necesita para liberarlo. El Señor lo necesita para cambiarle la historia. El Señor lo necesita para cambiarle el futuro. Y tú y yo somos los mensajeros para ir a desatarlo. Aleluya. El Señor quiere que nosotros escuchemos hoy: vayan a la aldea y encuentren al atado y desátenlo. Y si alguien se le opone o le pregunta, dígale: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. El Señor necesita a esa jovencita que ya el enemigo le tiene la carga de la prostitución, la carga de los vicios, la carga del abuso, la carga de la marginación. El Señor la necesita. El Señor necesita a esa mujer despreciada, abusada, engañada. El Señor la necesita. El Señor necesita a ese joven que se está involucrando en los vicios, que se está involucrando en la corrupción, que se está prostituyendo. El Señor necesita a ese joven que la delincuencia lo está robando y que ya el diablo preparó la carga con que lo va a tener cautivo toda la vida. Pero el Señor te dice hoy: vete, desátalo, porque yo lo necesito. Aleluya. Recibamos el llamado del Señor en esta hora. Escuchemos la voz del Señor. Porque qué lindo es ver, y yo me imagino los discípulos que desataron el pollino, el gozo y la alegría. Fueron los primeros que pusieron el mando encima del pollino. Señor, ven, súbete. Y el Señor arriba de ese pollino comenzó a recibir hosana, alabanza, bendito el que viene en el nombre del Señor. Provoca tú, desatando pollinos, desatando vidas, que cuando Cristo se establezca en esta vida, reciba gloria, reciba alabanza, reciba honores. Y tú te regocijes con ellos. Aleluya. Y tú te regocijes con ellos, aunque provoque malestar. Porque algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, manda que se callen esa gente. Porque hay mucha gente que cuando todavía está atado no le gusta que hablen de libertad al lado de él. Y lo más grande es un amargado cerca de uno que esté contento. ¿Usted no ha visto una gente que no tolera que los otros se gocen y se rían? Hay personas a veces mayores
que tienen su vida amargada. Pasaron su vida completamente amargada. Yo recuerdo que tenía una vecina, una señora bien amargada. Y usted sabe que los adolescentes siempre están riendo. Y cuando nos juntábamos ese grupo de muchachas y comenzábamos, esa señora se ponía, mire, yo no sé qué es lo que tanto se ríen, tienen a uno alto, váyanse de ahí, porque no aguantaba el gozo y la alegría de que no tiene la amargura que tú tienes. Los fariseos venían amargados y le dicen al Señor, mira, dile que se calle. Porque hay gente que no le gusta que tú adores, ni que alabes, ni que bendiga por las bendiciones y los milagros que tú haces en ti. Aleluya. Dice ahí que la multitud venía por los milagros que habían visto, por todo lo que había dicho, el Señor había hecho. Venían glorificando a Dios. Yo me imagino que ahí venía Bartimeo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene. Ahí venía, también venía ¿quién? El chiquitico. Ahí venía Zaqueo y decía Hosanna y brincaba Hosanna porque no podía decirlo, que lo viera porque era muy chiquito, pero venía ahí. Ahí venía Lázaro, ahí venía Marta, ahí venían todos los que habían recibido de él, dando gloria y alabando. Y eso trae malestar porque el enemigo no quiere que se reconozca el poder de Dios. Pero cuando somos liberados, entonces podemos decir Hosanna al que vive, Hosanna al que viene, en el nombre del Señor. Y Jesús le dice, miren, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Y déjenme decirle que si usted se calla, las piedras van a hablar. Yo he visto piedra hablando. Yo he visto piedra hablando. Yo he visto personas que Dios ha hecho milagros poderosos en su vida callados. Y un impío que no Dios ha hecho nada tan grande en su vida, él dando el testimonio y diciendo, mira, tú lo ves ahí, en ese Dios hizo una cosa, mira, la verdad que Dios es grande, porque lo que Dios hizo en ella, yo nunca había visto que lo había hecho en nadie. Esa es una piedra hablando. Esa es una piedra hablando. Si tú no exclamas al Señor en tu vida, Él va a levantar piedras que lo hagan. Porque Él está para siempre recibir toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento, toda adoración. Porque Él solo es Dios. Así que la exclamación que tú tienes que dar al Rey Eterno, no deje que la den las piedras. Dale tú. Grita tú. Y grita duro. Y no lo diga como un secreto para que no me oigan, que me da vergüenza que me oigan diciendo que soy que lo que Dios ha hecho en mí. No, grita duro. Dilo que se oiga, que le moleste a otro y diga, pero ¿qué es lo que tanto habla de lo que Dios ha hecho? Y es como decían los apóstoles, es que no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Y por eso hablamos con denuedo del Cristo de la gloria. Y Él nos llama hoy, mis amados y mis amadas. Primero ahí viene Satán, porque el Señor nos necesita. Y a tomar nuestros mantos, ponerlos para que Él transite y buscar palmas y tocar palmas y adorar al Rey que vive por los siglos. Vamos sobre nuestros pies y demos gracias a Dios.